Bienvenido a esta introducción a las redes y la conectividad en general. Vamos a trabajar con esta pequeña exposición en el día de hoy. Entonces, ¿qué son las redes? Podríamos definir las redes como el conectar, interconectar diferentes dispositivos con el propósito de compartir y optimizar recursos en una organización. Esos dispositivos pueden ser computadores, tablas, celulares, etc. Pero ya un concepto más apegado es una red es un conjunto de ordenadores interconectados entre sí mediante cable o otro medio inalámbrico. Entonces, ahí es donde conocemos el concepto de las redes guiadas, que son por cable, y las redes no guiadas, por ejemplo, un celular es una red no guiada que permite compartir información, pero no tiene un cable específico, no tiene una conexión, sino inalámbricamente. Objetivo de las redes. Entonces, el principal objetivo de las redes es compartir archivos, compartir recursos físicos como impresoras, disco duro y recursos lógicos como software, lengua, sistemas operativos, colocar aplicación para que todo el mundo tengamos acceso a esa aplicación en la red. Entonces, básicamente ese es el objetivo, compartir recursos. Y eso lo podemos tener desde, por ejemplo, hasta de tu celular, tu dispositivo móvil. Tú diariamente estás compartiendo recursos de diferentes redes sociales, etcétera. Y para compartir información por medio de internet, correo electrónico, tipo de redes. Entonces podríamos definir las tres redes en dos grupos. Por ejemplo, podríamos decir que son las redes LAN, que son las redes local, redes en un edificio. Tu casa, tú puedes tener una red LAN. También hay un concepto de red PAR. Por ejemplo, tú puedes tener una red de computadores de tu portátil, del computador de escritorio, tu celular. Entonces son redes personalizadas. Las redes locales son Local Area Network, entonces son las redes de un edificio, una empresa, una organización. La MAN son metropolitanas, redes de área metropolitana, de ya van entre empresas, entre ciudades, y por ejemplo, dos LAN o varias LAN pueden conformar una MAN. Y redes WAN, que son redes de área extensa, por ejemplo, ya podríamos decir lo que es Internet. Todas ellas me van a conformar todo lo que se conoce como Internet, conectividad, etc. Ese por un grupo. El otro grupo lo podemos dividir en clientes, redes de cliente-servidor y redes punto a punto. Cuando tenemos un sistema operativo como Windows 10, Windows 8, Windows 7 o Linux, podríamos crear redes punto a punto, redes de grupo donde los computadores pueden ser servidores, clientes, después pueden pasar a servidores y clientes. ¿Por qué? Porque no hay un servidor como tal que gestione toda la información, son redes en grupo de trabajo. Y las redes cliente-servidor necesariamente debe existir un sistema operativo multiusuario como Linux, como Windows Server, etcétera, Windows Server 2012, 2016, la cual por una serie de configuraciones como el directorio activo, políticas de grupo, se puede montar un servidor y darle servicio a diferentes computadores. Este es el concepto donde tú, por ejemplo, vas a una empresa y tú entras a tu ordenador y ahí ya está la clave, tu usuario, tú digitas tu usuario, digitas tu clave y automáticamente él se conecta con el servidor. Las redes de área local se clasifican por su alcance, por su conexión, que muchas veces son privadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen un alcance bastante y conexión, puede ser que la conexión son guiadas o son inalámbricas, tú puedes tener conexión con cable UTP o con fibra óptica, incluso hasta con cable coaxial, aunque ya las cables coaxial casi no se utilizan, ¿no? Pero por ejemplo todavía se ve el cable coaxial en las redes de televisión y redes inalámbricas, redes privadas. ¿Por qué? Porque una persona puede tener
toda su infraestructura, puede tener computadores, puede tener cableado, puede tener switches y no necesariamente conecta a internet, entonces pueden ser privadas. Redes MAN, área local, localización de la misma ciudad, área industrial o varios edificios. Entonces, ya una sede se puede conectar a otra sede, ahí necesariamente necesitamos un proveedor de servicio internet. Conectividad, necesitamos un ISP, proveedor de servicio internet, que lo que hace es llevarme la información desde un punto hasta otro punto, con toda su infraestructura. Las redes WAN conecta ordenador localizado en cualquier sitio del mundo, podríamos decir internet. Conexión de líneas telefónicas, fibra óptica, satelitales. Normalmente fibra óptica, ¿por qué? Porque la fibra óptica es más rápido que los satélites en el sentido que el satélite tiene que recorrer varias distancias. Entonces normalmente las telecomunicaciones giran muchas veces con satélite, pero con cable de fibra óptica, lo que se conoce como cables interoceánicos. Redes punto a punto, aquí tenemos cliente servidor, un computador principal y varios clientes que se conectan al servidor. Y redes punto a punto, tenemos un switch y podemos tener varios equipos acá. La red de cliente servidor, entonces el servidor es una computadora de gran potencia que le presta los servicios a los computadores o a los nodos en la red. Podemos, incluso un celular bien configurado se puede convertir en un servidor. Le comparte información a tu celular cuando tiene los datos y ahí te va a convertir en un servidor como tal. Componentes de una red básico, ¿no? Estaciones, ya sea un portátil, ya sea un celular, ya sea una tabla. Servidores opcionales, ¿por qué? Porque a veces tenemos una red en grupo de trabajo y no necesariamente necesitamos un servidor. Y ya cuando la red va creciendo, queremos tener más control, más centralizada la información, podemos tener servidores, como Windows Server 2016, Debian y todos estos sistemas operativos que me permiten configurarlo como servidor. Tarjeta NIT, cableado, hot, switch, router y un sistema operativo que gobierne los computadores como tal. Entonces existen los servidores dedicados, que son servidores, por ejemplo, hay servidores de archivo, normalmente se montan en Linux, y que su función es que uno acceda a ellos y descargue los archivos. Y servidores no dedicados. Acá tenemos las tarjetas, entonces pueden ser tarjetas de esta, ni tarjetas inalámbricas o USB. Entonces cuando utilizamos este tipo de tarjeta, conformamos una red guiada y cuando utilizamos este tipo de tarjeta, una red no guiada. Y acá vienen los medios físicos de transporte de información. Entonces, esos medios físicos tenemos el cable coaxial, la fibra óptica, cable par trenzado. Entonces, el cable coaxial, antes, estamos hablando, se utilizaba solamente el cable coaxial, cuando en ese tiempo existían las redes Nobel. Este cable actualmente se utiliza en las redes de televisión, fibra óptica, que ese es un medio físico, de ahí es donde sale la información más apropiada por su rapidez. Están los cables interoceánicos que permiten conectar, hacer conexión entre países, entre continentes, etc. Y los cables UTP o par trenzado, que se conocen por categoría 5E y sus diferentes categorías, categoría 7. Entonces, esos son los medios físicos de comunicación, donde, mejor dicho, el tráfico, donde por ahí donde va la información, los paquetes, los archivos, todo van por acá. Esos medios físicos, de acuerdo a
a la necesidad se puede implantar. Por ejemplo, si tú vas a hacer una red pequeña para oficina, puedes colocar un cable 5E. Normal, no necesita tanta, pero si ya vas a transmitir video, vas a transmitir entonces videoconferencia, debes pensar en otra categoría, categoría 7, para que sea mayor la velocidad. Tenemos los switches, tenemos los routers que son dispositivos activos. ¿Por qué? Porque los routers me permiten direccionar la información en la red. Por ejemplo, un router tiene la capacidad de elegir por dónde va un paquete, porque por dónde es más rápido que llegue. El router tiene la capacidad con el modelo OSI, tiene la capacidad de segmentar la información para que llegue más rápido. Tenemos los sistemas operativos más conocidos como Windows 12, Windows Server, Linux. Estos sistemas operativos multiusuarios son los que me permiten configurar, tener el control de la red de todos los usuarios. Entonces, cuando montamos un sistema operativo Windows Server, montamos un controlador de dominio, un directorio activo, las famosas GPU, podemos hacer auditoría de usuarios, delegar, quitar permisos, colocarles cuotas del disco duro a cada usuario. Por decirle, podríamos decir, el usuario X, Pedro, por decir algo, va a tener en el 1 giga, va a tener 500 megas, de acuerdo a el trabajo que esté realizando en la organización. Y la idea de esto es compartir, ¿qué? Recursos. La idea de todo esto es compartir recursos, tanto de hardware como software. Sabemos que el software en las redes se conoce como los protocolos. Entonces tenemos aquí un pequeño red, un computador C que tiene un buen procesador, tenemos otro computador que tiene almacenamiento y se pueden compartir entre ellas. Las topologías, entonces topología anillo, topología bus, topología estrella. Las topologías anillo son las topologías básicamente es la forma como están interconectados todos los dispositivos en la red. Topología estrella, bus. Topología bus tenía sus desventajas, porque cuando se daña un punto acá se puede caer toda la red. Ahora, la más utilizada es la topología estrella. Tenemos un switch donde conectamos varios computadores y en esos computadores, si se cae un computador, se le cae internet, los demás siguen conectados. Muy diferente a la topología bus. Si se daña uno, todos se dañan. Y aquí tenemos el modelo, lo que es un internet conectado por medio de un router, proveedor ISP, ahí a un switch. Switch ya no se utilizan los otros. Y acá tenemos ya lo que habíamos dicho, los protocolos, ¿no? Que en las redes el hardware es manejado por el software que se conoce como protocolo. Y tenemos el protocolo TCP/IP, que quiere decir Transfer Control Protocolo. Y teníamos el protocolo IPv4, ahora tenemos el protocolo IPv6. El IPv4 fue el primero y ya como se agotaron las direcciones IP, se está implementando el protocolo IPv6. Y acá vamos a hablar de lo que me identifica a un usuario, a un equipo en la red, las direcciones IP. Y que las direcciones IP
se clasifican en A, B, C. ¿Cómo la identificamos? Desde el 1 al 126 son clase A, del 128 al 191 son clase B, del 192 al 223 son clase C. Estas son muy utilizadas en las redes locales. Espero que esta pequeña introducción a la red haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.